Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos orantes. Vamos a serenar nuestro espíritu para darle lugar al Espíritu del Señor. Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy el Señor se encuentra con nosotros a través de su palabra, en este caso el relato del Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice el texto: se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. A diferencia del relato del capítulo 2, cuando Jesús fue al centro del poder económico del templo y echó con un látigo a los vendedores y cambistas, desparramando monedas y dando vuelta a las mesas, en esta ocasión Jesús se dirigió a uno de los lugares más marginados en las afueras del templo, la piscina de Betsatá, junto a la puerta de las ovejas. Esta vez no recorrió la maravillosa calzada romana hacia la parte inferior del templo. Tampoco subió las imponentes escaleras, ni se acercó al gran mercado que le daba ocasión de lucro a todos los dirigentes. Esta vez se dirigió al sector de la Puerta de las Ovejas, ubicada en la muralla norte. Recordemos que Jerusalén, una metrópolis próspera y cosmopolita, de unos 200.000 habitantes en tiempos de Jesús, estaba rodeada por una muralla que tenía distintas puertas de acceso y de egreso. En el libro de Nehemías, en el capítulo 3, se relata cómo se reconstruyó la muralla y sus 12 puertas: la de los pescados, la de los caballos, la de las ovejas, la del valle, la antigua, la del basural. A todas ellas les pusieron hojas, cerrojos y barras. Pero hay un dato interesante: la de las ovejas era la única que no tenía cerrojo, siempre estaba habilitada. Esta fue la primera puerta que fue restaurada y para muchos es un símbolo del inicio de la restauración de todo creyente. Primero se ingresa por la puerta de las ovejas. Por allí entraban los rebaños para ser purificados previo al sacrificio. Este lugar era transitado prácticamente por todos, sin excepción, ya que los que llegaban a Jerusalén para las fiestas llevaban ahí a sus animales para la purificación. Jesús conocía muy bien este lugar y sabía muy bien todo lo que pasaba allí y lo que cada gesto significaba. De ahí que más adelante, por el capítulo 10 de este Evangelio, Jesús diga de sí mismo: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Pero volvamos a este lugar. Cerca de la puerta de las ovejas se encontraba la piscina de Betsatá, que en hebreo significa casa de la gracia o de la misericordia. En realidad se trataba de dos piscinas de 13 metros de profundidad, con escalinatas y plataformas de distintos niveles según cómo estuviera el nivel del agua, para que pudieran bajar por allí. Medían 60 por 50 metros y estaban una al lado de la otra. Es decir, que entre las dos tenían el largo prácticamente de una cuadra. Estas dos piscinas formaban toda una unidad rodeada por columnas y dividida al medio por otra hilera de columnas. Y en el medio había 5 portales o pórticos de entrada, es decir, unas columnas techadas. Bajo estos pórticos, dice el texto, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. En la región había escasez de agua, de ahí que se cavaran pozos, como por ejemplo el pozo de Jacob, donde Jesús se encontró con la samaritana, o que se construyeran cisternas y piscinas para poder recoger el agua de lluvia y aprovecharla. En la ciudad había 2 grandes piscinas: la piscina de Siloé, en las afueras de Jerusalén, y es una piscina que Juan va a mencionar más adelante cuando relate la curación de un ciego de nacimiento, y esta otra piscina, la piscina de Betsatá, que está cerca de la puerta de las ovejas. Esta piscina, como comenté recién, era enorme y tenía un mecanismo de compuertas que comunicaban una parte con la otra y que cuando se abrían producía un remolino en la superficie del agua que causaba estupor en los que lo presenciaban. Muchos asociaban este lugar al dios greco-romano de la salud,
Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos, y a él atribuían las sanaciones. Esta idea de la piscina como un lugar de sanación se fortalecía en este entorno multicultural, porque la piscina se encontraba casualmente en un sector más helenístico de Jerusalén. Es decir, que ahí confluían no solamente los fieles judíos que iban a purificar su ganado, sus rebaños, sino también estos seguidores de los dioses griegos o romanos, a quienes cualquier dios que supuestamente los curara les venía bien. Dado el tamaño de la piscina, la multitud que había alrededor era impresionante. Y así lo dice el texto: yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Para muchos desahuciados ese era su último recurso. Muchas familias que ya no podían lidiar con sus enfermos directamente los abandonaban ahí. También había enfermos ricos que iban con sirvientes o con esclavos que los ayudaban a entrar a la piscina. En ese lugar abundaban los animales, la miseria material y humana, el llanto, el dolor, el clamor, la bronca, la frustración, el resentimiento, y todo eso mezclado con una mezcla de sonidos, de ruido, de inhumanidad y de animalidad. En este ambiente supersticioso corrían rumores, los rumores de que cada tanto alguno se había curado. También cada tanto algún pseudo profeta anunciaba exactamente en qué día se iba a mover el agua, y no faltaba algún enfermo un poquito más hábil que saltaba en la piscina para adelantarse a los demás. Los más débiles que no podían hacerlo mascullaban su frustración. En este ambiente la confusión y el nerviosismo eran constantes. Este es el entorno que nos presenta el evangelista. El contexto es la celebración de una fiesta allá en el templo, pero en esa fiesta no participa ninguno de los que están acá en la piscina. El lugar es junto a la puerta de las ovejas, en esta piscina con 5 pórticos. Y dijimos ya que en Juan nada es casual, ni el tiempo, ni el lugar, ni estas circunstancias. El hecho de que la piscina tuviera 5 pórticos tiene que ver con el número 5 que remite a la ley de Moisés, a los 5 libros del Pentateuco, a la Torá. En el templo también había pórticos, y bajo estos pórticos se realizaban las enseñanzas oficiales de la ley de Moisés. De este modo, el evangelista quiere mostrar que el templo y la piscina están de algún modo vinculados. Todos los que se encontraban allí estaban bajo el influjo de la ley, atados a una institución que, lejos de darles vida, los estaba reduciendo a la esclavitud de quien ya no tiene ni siquiera fuerzas para valerse por sí mismo. Cuando Jesús va a este lugar y no otro, tiene mucho para decir a los que detentan el poder, a los que se adueñan de la ley, a los que ponen su fe en falsas creencias, al hombre enfermo y en él a toda la humanidad. También tiene mucho para decirnos a nosotros que hoy leemos este evangelio. Inclinemos el oído a esta palabra de vida que hoy nos habla a través de este relato. En medio de la multitud de enfermos, símbolo de la universalidad, se produce un encuentro personal y único, porque así actúa Dios, cara a cara, rostro con rostro, corazón con corazón. ¿Qué dice el texto? Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Una vez más, la simbólica de Juan. 40 años es el equivalente a una generación. 40 años estuvo Israel en el desierto. Estos 38 años del hombre enfermo equivalían a la experiencia de Israel en el desierto. Una experiencia que solamente puede llegar a la tierra prometida luego de estos 40 años, cuando muriera esa generación. Para este hombre, luego de 38 años, algo estaba por pasar. A este hombre Jesús lo conocía.
Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, le hizo una pregunta. Pero nos detenemos aquí, en Jesús, quien ve al hombre y sabe cómo está. Qué hermosa imagen la de este Dios providente, que sabe exactamente lo que nos está pasando. Nos recuerda las palabras que en el capítulo 1 de este mismo Evangelio le dice Jesús a Natanael. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Todo esto confirma el Salmo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que siento. Te das cuenta si camino o si me paro. Y todos mis pasos te son familiares. Continúa el texto del Evangelio de Juan. Sabiendo Jesús que hacía tanto tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres curarte? ¿Quieres recuperar la salud? No se puede recobrar lo que no se tenía. Esta pregunta deja ver entre líneas que el hombre hoy enfermo había estado sano y solamente tenía que recobrar y recuperar eso que había perdido. Sucede que el hombre, además de perder la salud, había perdido su energía, su fuerza vital. Por eso, ¿qué le responde? Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Sus palabras emanan resentimiento, soledad, autocompasión, frustración y hastío. El Salmo 13 le hubiera venido como anillo al dedo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Su respuesta no fue una respuesta, fue una catarsis, una pequeña muestra de lo que había en su interior, una reacción humana ante el sufrimiento que nos lleva a afirmar o a negar sin fundamento, sin ocultar motivaciones, a echar culpas y ya que estamos, despertar un poquito de compasión hacia nosotros. Pero Jesús, sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así y conociendo su interior, no le hizo más preguntas, no le tendió la mano, no lo ayudó a levantarse. Simplemente le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Y el hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. El hombre que a la pregunta inicial había respondido en una línea de pensamiento diferente porque estaba descentrado, ahora al escuchar a Jesús por segunda vez, se alineó con él y a la orden de levantarse, tomar y caminar, hizo eso, se levantó, tomó y caminó. Esto es lo que produce la palabra de Jesús cuando uno está centrado y la escucha desde su ser. Jesús es la palabra creadora que ejecuta al tiempo que pronuncia. Así como Dios hizo del caos la creación con su sola palabra, así la enfermedad del hombre, símbolo del caos del hombre, se ordena y se llama al orden por la palabra de Jesús. Por algo será que de la boca de Pedro surgió una exclamación que recoge este mismo evangelio más adelante. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que hace Jesús? Al hombre no lo toca y no lo levanta. Con su palabra lo capacita para que se levante solo. Y no solo eso, lo hace dueño de su propia vida. Si prestamos atención a esta triple orden, levántate, toma y camina, vemos que en realidad con la primera orden, levántate, le alcanzaba. Pero al decirle toma tu camilla, lo hace dueño de aquello que lo domina. Lo hace poseer aquello que lo poseía.
lo hace abrazar su propia fragilidad y le recuerda que a la camilla siempre tiene que llevarla con él. Como si le dijera, tu límite y tu fragilidad siempre te van a acompañar, pero recuerda que has sido sanado. Jesús lo hace disponer de sí mismo, lo hace cargo de su vida, en definitiva lo hace libre. Tan libre que ni siquiera lo manda a lavarse en la piscina. Más adelante, en el capítulo 9, Juan nos cuenta que Jesús hace algo distinto. Ahí sí, a un ciego de nacimiento lo manda a lavarse en la piscina de Siloé. Pero esa es otra piscina, es otra situación, es otro el contexto. Jesús, que está perfectamente alineado con el Padre, sabe qué hacer en cada momento, en cada lugar. Conoce el quién, el cómo y el cuándo. Y en esta ocasión, a esta persona, a este enfermo, no lo manda a lavarse a la piscina, porque eso hubiera significado adherir a la superstición del agua que se agitaba, hubiera sido adherir a la opresión de estos pórticos, a estos pórticos de la ley, a esto que lo tenía contenido, sometido, abatido. Jesús lo libera de una institución que lo esclaviza y lo libera de una falsa creencia mitológica que lo aliena. El agua del pozo de Jacob, donde se encontró con la samaritana, no calma la sed. El agua de esta piscina de Betzatá tampoco cura. Quien calma la sed y quien cura es Cristo. ¿Tienes sed? ¿Quieres recobrar la salud? No esperes nada mágico. No esperes postrado bajo un pórtico opresor yaciendo en tus fragilidades. No esperes un golpe de suerte. Busca la palabra de Dios, que es contundente, viva y eficaz, y penetra hasta la raíz del alma y del espíritu. Te dejo con esta palabra. Que Dios ilumine tu lección. Podemos hacernos algunas preguntas para la reflexión a partir de este texto. Estas preguntas son solo orientadoras para la reflexión que cada uno realice. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es hoy mi contexto vital? ¿Estoy cerca de la puerta de las ovejas? ¿Estoy bajo algún pórtico opresor? ¿Estoy postrado o activo? ¿Cuánto tiempo llevo así? ¿Espero algo de alguien? ¿De quién? ¿Estoy en espera activa o pasiva? ¿Qué cosas afectan mi espera? ¿Qué sentimientos o emociones hay en mi interior? ¿Dónde pongo el foco ante mis carencias? ¿Y cuáles son mis creencias? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿De qué postración debo levantarme? ¿Cuál es mi camilla? ¿Cuál es la palabra que me dice Cristo hoy? ¿Estoy alineado con esa palabra? ¿Cuándo voy a levantarme y caminar? ¿Qué me estará queriendo decir Dios en este tiempo? Te dejo estas preguntas, pero ya sabemos que quien habla es la palabra. Inclinemos el oído.